televisión. Ok, listo. Entonces arrancamos la grabación. De nuevo, buenas tardes para los presentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que se conecten de manera asincrónica y depende de la hora que se conecten. Entonces, espero que estas sesiones de competencia de emprendimiento les traigan algo bastante positivo para sus vidas y para su formación. Listo. Bueno, ¿qué es emprendimiento? ¿Qué es emprender o por qué emprendimiento? ¿Por qué a ustedes les están poniendo dentro de su formación como ustedes son servicios comerciales y financieros? ¿Por qué a ustedes dentro de esa formación como técnicos en servicios comerciales y financieros les están dando una materia que se llama emprendimiento? Ya les voy a decir. Resulta que desde el año 2006 más o menos salió una ley, la ley 1014, que emitió el gobierno y donde dice que las instituciones educativas deben impartir la cátedra de emprendimiento. ¿Pero por qué? Porque es que resulta que si se dan cuenta, la tasa de desempleo cada vez crece más. ¿Y por qué crece más? Porque los colegios están llenos de estudiantes y cada año se gradúa muchísima gente en todo el país. Y es más la gente que se gradúa de colegio, más la gente que se gradúa de institutos técnicos, de universidades y demás, que los puestos de trabajo nuevos que surgen, ¿sí? Es más, agreguémosle una cosa aún más, entre comillas, preocupante. Con esto de la inteligencia artificial, algunas profesiones, algunos oficios tienden a desaparecer porque la tecnología todo lo puede hacer. Entonces, cada vez se hace necesario que la persona se capacite o se concientice en que quizás es un buen momento para no depender de un trabajo, sino para ser generadores de empleo. ¿Y cómo lo serían? Pues creando sus propios negocios. Y esa es una de las cosas por las cuales me pareció curioso que un par de personas me dijeran que estaban estudiando porque querían tener un trabajo. Es lógico, uno estudia para ser un técnico, para ser un tecnólogo, para ser un profesional y conseguir trabajo y ganar buenos ingresos y cada vez tener una mejor calidad de vida. Pero entonces, aunque me iba a demorar un poquitico en llegar a ese punto, lo vamos a abordar de una vez. Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es, sale el estudiante del colegio, empieza a estudiar en la universidad o digamos que entra al SENA. Está bien, pongamos en contexto. Entra al SENA y empieza a estudiar un programa en servicios comerciales y financieros. Se me ocurrió ese programa, no sé por qué, pero se me ocurrió ese programa. Listo. Y se gradúa como técnico y luego termina siendo un tecnólogo y luego hace una homologación en la universidad y termina, entonces dura un año y medio, un año en el curso del técnico, medio año más para el tecnólogo y 2 años más y ya es profesional. Sí, 2 años, 3 años más y ya es profesional. Y dice, listo, ya soy profesional. Soy un ingeniero financiero o soy un economista o soy contador público o qué sé yo, lo que sea. Y me voy a conseguir un trabajo. Y efectivamente consigue trabajo. Digamos que vamos a poner dos escenarios positivos en ambos casos. Entonces, esta persona consiguió trabajo. Y digamos que consiguió trabajo y se graduó y tenía 30 años. Entonces, a los 30 años empieza realmente su época laboral. Ya es una persona madura, ya es una persona que tiene claras las responsabilidades, de verdad se dedica a su trabajo, se consagra a su trabajo y es muy bueno en lo que hace y cada vez empieza a avanzar. Digamos que empieza ganándose 1.500.000, que eso le pagan a los recién graduados, pero con el tiempo empieza a ganar cada vez más. Sí, y puede llegar a estar ganando unos, no sé, 3 millones, 4 millones. Con eso se alcanza a hacer una especialización para ganar un poquitico más. Con eso
empieza a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y empezó a los 30 y entonces era un señor, empezó a los 30, se graduó, bueno, hizo la especialización, hizo una maestría, empezó a ganar y llega un momento en que a los 50 años, más o menos, empieza a ganar aproximadamente 7, 8 millones. Y llega a los 62 años, más o menos, que es ya la época de pensionarse. Y digamos que la ley cambió, que se pensiona a los 65. Es decir, que duró trabajando 35 años, desde los 30 hasta los 65. A los 65 años se pensionó ganándose aproximadamente 10 millones de pesos, porque le estaba yendo bien, porque la inflación, por todo aquello. Entonces, a los 65 años estaba ganando 10 millones de pesos y cuando se fue a ganar esos 10 millones o cuando se fue a pensionar, le dice el fondo de pensiones, y digamos que era un fondo de pensiones privado, le dice, bueno, señor, usted durante estos años ahorró cierta parte, porque digamos cuando uno cotiza pensiones, uno lo que va haciendo es ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Entonces, le dice, lo que usted alcanzó a ahorrar no le alcanza para pensionarse. ¿Por qué? Porque es que uno para pensionarse debe cumplir unas semanas de cotización, una edad y debe tener un ahorro, por lo menos en los fondos privados, debe tener cierto valor ahorrado. Les voy a poner en perspectiva. Yo por lo menos llevo más o menos 20 años trabajando, cotizando, y digamos que mis ahorros, la cotización que yo he hecho, está aproximadamente alrededor de los 32 millones. El fondo privado, cuando uno se afilia, lo que le dice es, firme acá, uno firma, donde uno acepta que el fondo privado invierta eso que uno ahorra, y que si le va bien, pues a uno le va bien, pero si le va mal esa inversión, pues uno pierde dinero. Entonces, digamos que en este momento he ahorrado más o menos 32 millones y me ha ido bien porque el fondo lo he invertido y esa inversión ha tenido resultados, y en este momento tengo 60 y pico millones ahorrados. Pero en este momento, si alguien se quisiera pensionar, tendría que tener más o menos 200 millones de pesos ahorrados. Por lo tanto, esos 60 todavía no me alcanza. ¿Listo? Entonces, digamos que la persona alcanzó a ahorrar dentro de sus pensiones, no los 200, bueno, en ese tiempo, cuando ya tengo un sueldo de 10 millones, no va a ser 200, sino va a ser 300, 400 millones. Y digamos que tuvo 150 millones. El fondo de pensiones le va a decir, mira, primero, si usted se estaba ganando 10 millones, tenga presente que se va a pensionar con más o menos es como el 60% del promedio de los últimos 10 años. Si al final de su edad laboral se estaba ganando 10, significa que el promedio de los últimos 10 años puede ser aproximadamente unos 8 millones. Así que se va a pensionar con el 60% más o menos, 8 por 6, 48, o sea que más o menos su pensión, si tiene el valor ahorrado, sería de 4 millones alguito mensuales. Y eso, pongámoslo en perspectiva, dentro de 30 años no va a ser mucho, ¿no? Entonces la persona dice, uy, pucha, pero me estaba ganando 10 y ahora me voy a ganar de pensión 4 y pico. No va a ser mucho, pero bueno, listo, no hay más. Eso sí tiene el ahorro. Pero si no tiene el ahorro, digamos, necesitaba 300 y tenía 150, el fondo de pensiones le dice, no lo voy a pensionar porque no cumple con el ahorro necesario, pero lo que voy a hacer es darle un bono pensional. ¿Qué es el bono pensional? Usted tiene ahorrado 150 millones, tome 150 millones. Y hasta aquí llegó nuestra relación, es decir, usted ya no tiene nada que ver con nuestro fondo de pensiones. En el caso de Colpensiones, no va a necesitar un ahorro, cogen el salario promedio de los últimos 10 años, digamos que sean 8, 7, 8 millones, y sobre eso van a calcular el 65%, y eso es lo que va a recibir de pensión. ¿Sí? De todas formas, si uno tiene 10 millones, digamos,
10 millones de pesos me estoy ganando ahorita y de repente me dicen que mi pensión no va a ser de 10 millones, sino va a ser de 5, pues la calidad de vida se me va a bajar porque mis ingresos se me van a bajar a la mitad. Entonces, pero igual, se pensionó o recibió su bono pensional. Y a los 65 años coge su bono pensional, sus 150 millones de pesos, y dice, y se los digo porque tengo, de ejemplo, una compañera de trabajo que le pasó algo así, que se pensionó, ya le salió la resolución de la pensión y le dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer ahorita? Y la respuesta de ella fue, pues mi hermana se acabó de pensionar, entonces ella tiene un dinero, yo voy a tener un dinero y con ese dinero vamos a montar un negocio. Entonces duraron más o menos 30 años, 40 años trabajando para que después de la época laboral monten un negocio porque de todas formas lo de la pensión no va a alcanzar. ¿Sí? Y a los 65 años, cuando uno ya físicamente no se encuentra igual que cuando tiene 30, va a empezar a montar un negocio. Sin embargo, durante toda la vida laboral le fue bien. Es más, como a los 40 años, esa persona pidió un préstamo y con unas vacaciones que tenía ahorrado, se fue para Europa. 15 días con su familia, porque era el sueño ir a Europa. Se tuvo que endeudar, porque ir a Europa vale mucha plata, pero le dio ese gusto a su familia, se dio ese gusto. Eso sí, cuando llegó de Europa tenía los bolsillos totalmente desocupados y empezó a trabajar para pagar sus créditos de nuevo, para poderse poner al día otra vez. Fue complicado, pero lo logró. Listo, eso por un lado. Ahora vamos por el otro escenario. El otro escenario es una persona que a los 25 años estaba en la universidad y dijo, oiga, yo eso de conseguir trabajo no quiero. Yo como que mejor voy a empezar a tener un negocio propio. Y monta su negocio. Él hizo una serie de cosas para montar su negocio y empezó montando su negocio. Eh, Cuando lo montó, al principio tuvo todos los inconvenientes posibles. Todos, todos. Que no tenía dinero, que le tocaba sacrificarse, que le tocaba madrugar más que los demás, que le tocaba hasta más tarde, que lo poco que ganaba era para invertirlo nuevamente al local, que de pronto no le funcionó el primer negocio, no le funcionó el segundo negocio y el tercero le empezó a negociar, perdón, a funcionar. Y su vida como emprendedor era así, una montaña rusa. Subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Sin embargo, esta persona dijo, igual, lo voy a hacer. Y entonces en la subida se sentía tranquilo y empezaba a programarse para que cuando tuviera una bajada no le diera tan duro y así sucesivamente. Y pasaron 5 años y oiga, le funcionó. Y pasaron 10 años y oiga, el negocio empezó a posicionarse. Y cuando tenía 15 años de su negocio, es decir, si empezó a los 25, a los 40 años, ya su negocio estaba establecido. No era el súper, hiper, mega negocio, pero ya estaba establecido. Y cuando tenía más o menos 45 años, realmente, como ya había aprendido de muchas cosas, realmente su negocio ahora sí era conocido. Y ahora sí era famoso. Y ahora sí era bueno el negocio. A los 50 años, esta persona dice, me voy a Europa con mi familia, porque el negocio ya me dio lo suficiente para ir a Europa. ¿Se tuvo que endeudar? No, no se endeudó porque con lo que recibió de su negocio, con eso fue. Cuando llegó de Europa, que le fue bien, que no se demoró 15 días, sino se demoró un mes, no llegó con los bolsillos desocupados, porque mientras estuvo en Europa, su negocio siguió funcionando acá y siguió dando utilidades y siguió ganando y siguió ganando y siguió ganando. Y cuando él llegó, pues igual el dinero le seguía esperando, ¿sí? No tuvo que después sacrificarse más de la cuenta para pagar deudas porque no las tenía o porque era muy poquito lo que tenía que pagar. Y más o menos a los 55 años llegó el punto en que él tiene que tomar una decisión. Y la decisión que va a tomar es, o me dedico obviamente, miren que un emprendedor
llega el momento en que empieza a cotizar a pensión, porque sabe que de todas formas es un ingreso. Dice, o me pensiono y empiezo a vivir de la pensión más lo que da mi negocio o mis negocios, o sigo trabajando. Normalmente ese tipo de personas siguen trabajando, porque para ellos no es un trabajo hacer dinero, porque se acostumbraron a hacer dinero y es, su dicha, ¿sí? Sin embargo, alguien puede decir, pues simplemente me voy a dedicar a disfrutar de mi familia, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi pareja, disfrutar de mis nietos, qué sé yo, y sigo ganando, porque durante todos esos 20, 25 años, lo que hizo fue crear activos o crear una empresa o crear varias empresas que le generaran bastante dinero, ¿sí? En ambos casos, la persona fue feliz. En ambos casos, la persona fue exitosa. En ambos casos, bueno, en el caso del emprendedor, tuvo mucho más dolores de cabeza que el empleado, porque el empleado simplemente iba a hacer caso, cumplía un papel específico y ganaba dinero. El emprendedor pues tenía que tomar decisiones, sacrificarse, pasó las duras y las maduras, pero llegó a un punto que él quería. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos caminos les gustaría tomar a ustedes? Levanten la mano el que quisiera tomar el camino número 1, el del empleado. No tantos. Levanten la mano el que quiera tomar el camino, o el que quisiera tomar el camino 2, del emprendedor. Perdone un segundito, que es que aquí mi perrita también está participando. Ahorita ya viene la otra compañera. Ok, listo. Me lo imaginé. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza que podían tomar la decisión del 2. Efectivamente, yo se los recomiendo. Y si van a ser emprendedores, digamos que tienen algunos por necesidad, otros por motivación, pero tienen la oportunidad de hacerlo desde ya. No esperar a tener 60 años, 70 años. No significa que a los 60 o a los 70 no se pueda. Se puede. Y seguramente el negocio quizás pueda reventar, por decirlo así, mucho más rápido que cuando uno es joven, porque cuando uno es joven tiene más energía, pero comete más errores. Cuando uno ya es mayor, tiene menos energía, pero tiene mayor sabiduría. Entonces, una persona a los 60, 70 años puede montar su negocio y puede ser un negocio exitoso. El problema es que de pronto esa persona ni siquiera alcanza a disfrutar del éxito de su negocio o a ver la magnitud del éxito de su negocio. Un ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto un restaurante, no sé si sea conocido o no, de 3 letras que se llama KFC? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? El pollo delicioso de allá. Sí, profe, es una historia bien chévere la del dueño. La del dueño. Y el dueño empezó tardísimo. Es más, el dueño murió y aunque su negocio ya estaba pues más o menos posicionado, pero él no alcanzó a ver la magnitud del negocio que hizo. Sí, él lo vendió como tal, si no estoy mal, él lo vendió antes de morir y ya no era de él, pero su idea, o sea, su creación ha llegado a unos niveles mundiales. A nivel mundial está KFC y él se murió y tal vez no alcanzó a ver lo magnífico que pudo, que fue su idea, ¿sí? Ese es el riesgo de empezar tan tarde. No que el negocio no sea exitoso, el negocio puede ser exitoso. El problema es que de pronto uno no puede ver lo que genere ese negocio, ¿sí? Entonces, mi invitación es, empecemos desde ya. Si queremos lograrlo, empecemos desde ya. De una vez les digo, fácil no va a ser. Va a ser complicado, ¿sí? Pero si ustedes reúnen las capacidades que debe tener un emprendedor, lo van a lograr. Tarde o temprano lo van a lograr. Eh, Stephanie. Stephanie es un ejemplo. Miren que Stephanie nos contó que tuvo varios negocios. 2 primero. Stephanie, este es el tercero.
Sí, profe. Listo, los dos primeros no le funcionaron, pero nos acaba de dar un ejemplo de persistencia. Hay personas que al primer fracaso o al primer obstáculo dicen, no, esto no es para mí. Entonces dejemos así, me voy a buscar un trabajo. Stephanie dijo, el primero no me funcionó, bueno, está bien, monto el segundo. Por las razones que hayan sido, pero montó el segundo. Y el segundo tampoco funcionó. Bueno, listo, monto el tercero. Ay, si el tercero no funciona, monto el cuarto. Y no hay quinto malo, pero alguno tendrá que funcionar. Eso sí, ¿dónde está la clave? En que si el primero no me funcionó fue porque de pronto cometí algunos errores. Ok, ¿cuáles errores cometí? Monto el segundo y trato de no cometer los errores del primero. Y quizás cometa algunos errores. Y no funcionó. Monto el tercero. Entonces, Stephanie lo que debe hacer es mirar qué estuvo mal o qué no funcionó de los dos primeros. Pudo ser la idea, pudo ser dónde lo montó, pudo ser cómo lo montó, pudo ser cómo lo manejó, qué sé yo. Y de eso aprendió a no cometer los mismos errores para que este sí funcione. ¿Sí? Y aparte de que este que está funcionando porque ya lleva 3 años y según unos estudios que hubo hace un tiempo, el de todos los emprendimientos, solo el 20% alcanza, o sea, de cada empresa que se cree en Colombia o de todas las empresas nuevas que se crean en Colombia, estadísticamente solo el 20% de las empresas alcanzan a llegar a los 5 años. Y de ese 20% que llegan a los 5 años, no todos llegan a los 10. Bueno, Stephanie ya lleva 3. Significa que está cada vez más cerca de ser parte de ese exclusivo 20%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ir corrigiendo errores, pero no desistir, pero tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero no perder el enfoque. Y seguramente, si hacemos eso, pues seguramente estamos más cerca de conseguir lo que queremos que de no conseguirlo. Alguien me puede decir, es que profesor, es que es complicado y es que da miedo da miedo perder. La razón de por qué da miedo, porque es que da miedo arrancar algo y fracasar. Entonces, yo a esas personas yo les digo, el verdadero fracaso está en no intentar hacer las cosas, en no hacerlas. El simplemente decir, ay, juepucha, pero es que si lo hago, no, mejor no lo hago, no, mejor me quedo aquí quieto. Ahí ya fracasó la persona. Pero si la persona se lanza al agua, no va a fracasar. Así no le vaya bien, no va a fracasar. ¿Por qué? Porque por lo menos aprendió algo, por lo menos va a tener una experiencia y por lo menos ya va a saber qué hizo bien y qué hizo mal. Y de pronto en la segunda, pues ya lo hace mejor. Entonces, está mucho más cerca del éxito aquella persona que lo intenta que aquella persona que no lo intenta. ¿Listo? Y también lo importante es no quedarse en el intento, porque es que yo digo, voy a intentar apagar la cámara. Y miren, lo voy a intentar. Lo estoy intentando. ¿La cámara sigue prendida? Sí, sigue prendida. Porque lo estoy intentando, pero no lo he hecho. Ahora sí lo hice. Entonces, la cuestión es no solo intentarlo o no quedarse en el intento, sino hacerlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí empecemos la clase. No, mentiras, la clase ya empezó. Pero ahora sí empecemos a hablar un poquitico más de el emprendedor. Lo que les hice fue una introducción de la introducción. Voy a presentar acá unas diapositivas. Permítanme un segundito. ¿Dónde están? Están acá. Listo. Ya, ahí está. Entonces, estamos hablando de que ahí está la diapositiva de la ley 1014 y a la izquierda ustedes encuentran una diapositiva que nos habla de qué debemos hacer o qué se necesita para poder ser emprendedor. Primero, se necesita aptitud y segundo, se necesita actitud. Aptitud con P es poder hacer las cosas. Actitud con C es querer hacer las cosas. Entonces, las aptitudes, los dones, los talentos, como ustedes lo quieran llamar, hay
unos talentos o unas aptitudes que nacen con uno y hay otras que se hacen y que uno las forma. ¿Cómo se forman? Estudiando, preparándose, logrando experiencia, haciendo, estudiando, leyendo, haciendo, estudiando, leyendo, haciendo, estudiando, leyendo, haciendo, se van fortaleciendo ciertas aptitudes, se van logrando ciertos conocimientos que si yo lo uno con una buena actitud, es decir, con una disposición a hacer las cosas, pues termino siendo una fórmula exitosa, ¿sí? Porque aparte de que sé hacer las cosas, me gusta hacerlas y las quiero hacer. Y eso definitivamente termina dando un éxito total, ¿sí? Entonces, necesitamos aptitud y si no la tenemos, la conseguimos. ¿Y cómo la conseguimos? Estudiando, preparándonos, teniendo experiencia. Y la actitud. Esa actitud no se aprende. Esa actitud se lleva adentro. Pero para tener esa actitud debemos estar conectados con nuestra mente y nuestro corazón en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquitico más sobre eso. Entonces, ¿qué debe ser una persona emprendedora? Según la teoría, dice, los emprendedores son personas resilientes. ¿Qué es una persona resiliente? Que si se cae, no hace lo de Neymar. Neymar se cae y se queda en el piso dando 50 vueltas y llorando y quejándose. No, un resiliente se cae, se para, se sacude y sigue. Eso hace un resiliente. Talentos específicos, que esos talentos específicos se pueden formar estudiando, preparándose. Tienen gran confianza en sí mismos. Profe, pero es que yo ahorita realmente yo no es que tenga mucha confianza porque es que aparte no tengo muchos conocimientos. Obvio, y por eso está estudiando. Pero resulta que en la medida que ustedes están estudiando, están adquiriendo conocimientos y en la medida que están adquiriendo conocimientos, empiezan a adquirir confianza, porque se dan cuenta que aprenden a hacer las cosas, que ya saben hacer las cosas, que ya saben algo nuevo y eso genera confianza, porque uno desconfía de lo que uno no sabe, realmente, es más, uno siempre desconfía de uno, así uno sepa. Pero en la medida que ustedes empiecen a ser conscientes de lo que saben, de lo que están aprendiendo, la confianza empieza a crecer, ¿sí? Se empiezan a fijar metas y buscan obtener logros de corto, mediano o largo plazo. Tienen grandes necesidades de realización personal y económica, lo vamos a ver ahorita, con capacidad de autoevaluación, propensión al riesgo y con una capacidad de liderazgo. Uy, profe, pero es que nomás a mí me da pena dirigirme al público. Por eso ni la cámara he prendido. Y por eso cuando usted me llamó lo pensaba, que no. Es que me da pena. Claro, obvio. Es que difícilmente uno encuentra una persona que se pueda dirigir a un auditorio grande sin ningún problema. Una persona que se dirige a un auditorio grande o a un grupo de personas como ustedes, pues primero tuvo que tener preparación, porque eso de buenas a primeras, eso no se logra, ¿sí? Y ustedes que están teniendo preparación. Y cuando montan su emprendimiento, primero, ¿quién es el que más sabe de su emprendimiento? Ustedes. ¿Quién es el que más sabe de los procesos de su empresa? Ustedes. Eso les genera confianza, eso les genera autoridad moral y eso les genera que puedan tomar mejores decisiones, lo que a la postre se ve reflejado en un buen liderazgo, ¿sí? Entonces, no crean que es que eso ya, todo el mundo lo tiene, no, todo el mundo no lo tiene. Y el que no lo tiene, entonces no lo puede hacer. Sí, el que no lo tiene, sí lo puede hacer, lo puede fortalecer y lo puede aprender, ¿sí? Si alguno de ustedes no tienen estas condiciones, ya es el momento de empezar a desarrollarlas. De pronto, para en el fondo están. Hay que desarrollarlas. Y si no están, las adquirimos. Y los que ya las tienen, pues listo, a potenciarlas. ¿Qué hubo pues? Porque, porque hay que apurarle, porque el mundo va girando rápido y nosotros tenemos que ir girando con él. ¿Listo? Pero entonces, ¿para eso qué se necesita? Tener una visión emprendedora, ¿sí? Y la visión emprendedora, ¿cómo se logra? Primero, con un sueño, ¿sí? Les voy a preguntar rápidamente, ¿cuál es su gran sueño? Mónica.
Profe, mi sueño es montarme un granero, aquí en su Sí, y pues trabajar independientemente. ok, listo. ¿Quién más me quiere decir cuál es su gran sueño? ¿Alguien más? ¿Alguien que se mande al agua? Profe, buenas noches. Mi sueño y en mis planes es a montarme un disco bar, la verdad es muy bueno y después de eso, pues mi gran sueño, mi mayor logro sería adquirir mi casa y darle la carrera a mi hijo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien? Profe, mi gran sueño sería pues tener un negocio rentable y duradero. Ok, listo, perfecto, perfecto. ¿Quién más? Uno más y continuamos. Gabriel, alguien que quiera. Aquí es el profe. Pues uno de mis sueños es, como usted dijo al principio, es complementar esta carrera con la universidad y ser un profesional a pesar de la edad. Pues nunca es tarde para aprender y ese sería mi gran sueño, ¿no? Lograr ser profesional a través del estudio. Listo, Gabriel, nunca es tarde para lograr lo que uno quiere. Ah, que a veces es mejor antes, pero si no se puede, no importa, pero nunca es tarde. Conozco personas que a los 75 años se están graduando de colegio y terminan siendo profesionales a los 80 y de pronto no para conseguir un trabajo a esa edad, pero para tener la satisfacción de fui profesional, porque era mi sueño, ser profesional. Y hay algo importante de los sueños, y lo más importante de los sueños es que hay que luchar por ellos, es que hay que luchar por conseguirlos, es que debemos, es una obligación de nosotros, es nuestra responsabilidad luchar por nuestros sueños, porque nadie más lo va a hacer. Los únicos que podemos luchar por nuestros sueños somos nosotros mismos. No por los sueños de mi familia, no por los sueños de mis hijos. Hay personas que sacrifican sus sueños por los de sus hijos. No lo hagan. No significa que dejen a sus hijos de lado. Obvio no. Apoyen a sus hijos en los que más puedan, pero nunca dejen de pensar en sus sueños. Pueden hacer una pausa mientras apoyan a sus hijos un momento de la vida, pero después vuelven y retoman. Pero los sueños hay que conseguirlos, los sueños hay que lograrlos. Que sea fácil, no, nunca es fácil, pero no hay cosa más deliciosa que conseguir un sueño después de haberlo trabajado y de haber superado los obstáculos que se hayan presentado en la vida. ¿Sí? Para conseguir un sueño se necesita, en mi opinión, una palabra es clave y la palabra se llama determinación. Les voy a medio contar, tratar de ser lo más breve posible. Les voy a contar la historia de una persona. ¿Ustedes han escuchado hablar el nombre de Jesús Guerrero? ¿Alguno lo ha escuchado nombrar? ¿No? Listo. Ok. Jesús Guerrero es un señor, pues cuando nació no era señor, era un bebé, que nació en un pueblo de Boyacá. Se llama Genesano, Boyacá. Es colombiano. Eh, Creo que tenía 7 u 8 hermanos y era uno de los menores, o el menor. Era un niño muy inquieto. Cuando tenía como 5 años, los papás lo llevaron al colegio y allá en el colegio quedaron tan encantados con el niño que como a los 2 meses se lo devolvieron a los papás. Le dieron, su hijo, mejor ténganlo en la casa. Y como a los 7 años le dijo al papá, el papá tenía una finca, no era muy grande, no vivían en lujos porque no los tenían, pero tampoco pasaban hambre. Y le dijo al papá, papá, regáleme un pedacito de la finca, algo chiquitico,
que quiero cultivar cilantro. Y el papá le dijo, bueno, hágale, ahí hay un pedazo, cultive cilantro ahí. Y él cultivó el cilantro, le funcionó y fue y lo vendió, lo llevaba y lo vendía a la plaza. Imagínense los hermanos se burlaban de él. Me imagino que le decían, oye, el que vende cilantro, ay, el cilantrero, ja, ja, ja. Listo. Igual a él no le importó eso. Después, con el dinero del cilantro, compró unas jaulas y compró unos conejos y empezó un criadero de conejos. Curiosamente, a uno de sus hermanos se le abrieron las jaulas de los conejos y los conejos se perdieron y perdió su negocio. Ahí ya tuvo el primer golpe en su vida. Pero él que dijo, me gustó ganar plata, me gustó tener plata y aunque ahorita estoy muy chiquitico y no lo puedo hacer, pero yo creo que por ahí va a ser mi vida. Mi vida va a ser hacer dinero. Cuando ya tenía como 16 años, lo llamó el hermano, uno de sus hermanos mayores que estaba trabajando en Bogotá como mensajero, y le dijo, venga Jesús, en la empresa que yo estoy trabajando, que es una empresa de encomiendas, están necesitando un mensajero porque yo me voy para Santa Marta. ¿Se le mide para recomendarlo o le digo a alguien más? No, hágale, yo voy. Listo. Cogió su maleta, su ropa y se vino a Bogotá, solito, porque el hermano igual se iba de acá. Llegó a Bogotá y llegó allá a la empresa y el dueño de la empresa le dijo, bueno, sí, listo, está bien, yo lo voy a contratar como mensajero, pero tengo un pequeño problema. Usted es menor de edad y como es menor de edad no le voy a pagar todo el sueldo, sino le voy a pagar solo la mitad del sueldo. Él dijo, no es justo porque igual yo voy a hacer el mismo trabajo que va a hacer una persona de 18 años o más, pero listo, aceptó porque igual él quería el trabajo. Y él empezó a darse cuenta cómo era el negocio de los encomiendas. Y se daba cuenta que la gente en ese tiempo, digamos, estamos hablando del año 1980 y algo, la gente llegaba a las empresas y decía, necesito llevar esta caja. Le decían, listo, ¿para dónde va? No, para Cali, para Medellín. Listo, ok. ¿Cuándo llega? No se sabe. Puede llegar en 8 días, puede llegar en un mes. ¿De qué dependía? De que las empresas de encomiendas completaran el camión. Entonces ellos empezaban a recibir la mercancía y cuando completaban el camión lleno para ir a determinado punto, lo mandaban. Mientras tanto, no. Entonces podía demorar mucho tiempo, ¿sí? Oiga, necesito llevar un sobrecito. Si ellos necesitaban llevar un camión, pues sobres o paquetes pequeños no les servían y no los llevaban. Entonces, si no era paquete grande, no servía. Y él empezó a darse cuenta de ese tipo de cosas. Y fuera de eso, él era mensajero y él llevaba los documentos de la empresa de un lado a otro y él era medio chismosito. Entonces empezó a revisar los estados financieros y después de 3 años de estar trabajando, llegó y fue y se le metió a la oficina del gerente y le dijo, venga señor gerente, con todo respeto, usted no sabe hacer su trabajo. Porque es el colmo que en 3 años que yo llevo aquí trabajando, yo estoy mirando los resultados de la empresa y la empresa no ha crecido. Entonces me parece que usted no sabe hacer su trabajo. El gerente, muy comprensivo, le dijo, Jesús, de verdad, gracias, eso era lo que necesitaba. Se va de la empresa y lo echó. Obvio, ¿quién se va a aguantar que le vengan a decir que uno es negligente? Lo echó y le dio una liquidación. Con su liquidación se compró unos trajes de cosaco y corbata. Y fue y mandó a hacer unas tarjetas y registró su empresa en la Cámara de Comercio. Pero él registró 3 nombres. Cuando fue a mandar a hacer sus tarjetas, uno de los de las tarjetas le dijo, a mí me gusta más este nombre. Y él, sí, a mí también me gusta ese nombre. Y así se quedó. ¿Cómo empezó el negocio? Él llamó a un primo. Él ya se dio cuenta cuáles eran las falencias del negocio. Llamó a un primo que estaba en Buenaventura. Le dijo, vea primo, yo voy a montar una empresa de negocios. A mí me interesa inicialmente cubrir la ruta Bogotá-Buenaventura, porque en Buenaventura está el puerto, porque allá llega mucha mercancía, porque pueden estar mandando muchas encomiendas y porque usted está allá. Yo le propongo este negocio. Yo mando la mercancía en una flota de las que van para allá. Usted la recoge en el terminal y usted la lleva a donde hay que llevarle, yo le pago una comisión. Y el primo le dijo, listo, me suena el negocio. Entonces empezó a presentarse. Mucho gusto, mi nombre es Jesús Guerrero. Yo soy representante de una empresa multinacional que está haciendo presencia en Colombia. Su nombre es tal, les decía el nombre. Y estamos ofreciendo
inicialmente en la ruta Bogotá-Buenaventura la posibilidad de que usted mande sus encomiendas y se las estamos entregando máximo en 2 días. Entonces, opa, 2 días, ¿cómo así? Si ni siquiera las grandes la entregan. Cuéntame cómo es eso. No, yo me encargo o nuestra empresa se encarga de que lo vamos a hacer. Ok, listo, está bien. Y empezó. Entonces él por la mañana iba muy encorbatado donde las empresas le decían, sí, pasa esta tarde por la encomienda que vamos a enviar. Y por la tarde, pues él mismo pasaba, porque pues no había nadie más. Y le decían, oiga, usted no era el que venía encorbatado esta mañana diciendo que era de una multinacional, ¿qué hace aquí? Y entonces lo que él decía es que tenemos mucho trabajo y tenemos tanto trabajo que los señores que recogen la mercancía no dan abasto, entonces a mí me toca ayudarles y yo les estoy ayudando. Por eso estoy acá. Ah, interesante. ¿Qué hizo? Generó un estatus. No era cierto, pero pues igual. Y poco a poco, para resumirles el cuento, a pesar de que sus hermanos, él pidió apoyo, que le invirtieran con él y le decían que no, poco a poco su empresa fue creciendo. Tuvo altas y tuvo bajas. Un externo que invirtió se dio cuenta que no estaba funcionando y se salió y quedó él con su hermana que al final invirtió. Y lo cierto es que esa empresa poco a poco, y él dijo, esta empresa tiene que tiene que tener 1.500 camiones y va a tener 300 oficinas en 10 años. Y finalmente lo logró. No sé si ustedes alguna vez han visto, seguramente que sí, unos camioncitos verdes con una S y una E que se llaman Servientrega. Pues Servientrega empezó así, con el señor Jesús Guerrero. El señor Jesús Guerrero tuvo esa visión y tuvo ese sueño. Y tuvo el sueño y no solo lo tuvo, sino que luchó por él. Y si no hubiera luchado por él, Servientrega no sería la empresa número 1 en encomiendas en el país. Y resulta que es que la empresa de él no es solo Servientrega. Él, aparte de Servientrega, creó Efecti, creó MoneyGram, creó Timón, que es otra empresa de transporte. Y a 2019, más o menos, le hicieron una entrevista y lo que él dijo es que él era dueño o que tenía la mayoría de participación en aproximadamente 20 a 25 empresas, si no me equivoco, y si no es un poquito más, y que tiene participación a nivel mundial, porque es que no solo acá en Colombia, a nivel mundial, en aproximadamente 140 empresas del mundo. ¿Sí? Imagínense todo lo que gana ese señor. Ese señor debe tener ahorita como unos 65 años. Pues no creo que necesite mucho la pensión, ¿sí? De estar andando a pie, cuando yo tuve la fortuna de conocerlo sobre el año 2012, más o menos. En ese tiempo andaba en una camioneta Mercedes muy bonita y 2 camionetas más Mercedes como escoltas, que andaba con 6 escoltas. Pero si ustedes hablaban con él, yo tuve la fortuna de estrechar la mano del señor, la persona más humilde, más sencilla del mundo. ¿Cómo está? Mucho gusto, Jesús Guerrero. Yo, mucho gusto, Alexander Quintero. En ese tiempo yo era el director administrativo de una empresa de transporte. Él estaba buscando comprar el local, el sitio donde estaba esa empresa, porque ya la empresa se iba a cerrar. Y fue una persona súper sencilla. O sea, no que yo me creo más porque tengo mucha plata. No, para nada. Entonces uno dice, vea, estas personas tienen un sueño claro, tienen un objetivo claro y tienen determinación. No me importa lo que tenga que luchar, no me importa lo que tengo que hacer. Si quiero llegar allá, allá llego. Y punto. ¿Sí? Y ejemplos como el de él hay muchísimos. Hay otros donde les tocó más difícil, hay otros donde no les tocó tan difíciles, hay otros en otros tipos de ámbitos de la vida, deportes, política, en lo que sea. Si la persona tiene un sueño y se enfoca y ese sueño lo vuelve un objetivo, lo logra. Tarde o temprano lo logra, pero hay que soñar y luego hay que trabajar por conseguirlo. ¿Listo? Entonces, dentro de la visión emprendedora, primero empezamos con un sueño. Luego, ¿cuál es la motivación? Principalmente hay 3 tipos de motivación. Una motivación que se llama la necesidad de logro, otra es la necesidad de poder y otra es la necesidad de afiliación. La necesidad de logro
es simplemente lograr alcanzar las metas, alcanzar el éxito en situaciones difíciles, ¿sí? Hay personas que les gusta, que son competitivas, que les gusta tener retos, que les gustan los retos porque les gusta solucionarlos y les gusta decir, lo logré. Este tipo de personas son las que más características emprendedoras tienen, ¿no? Porque un emprendedor es, voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar, ¡pum! Lo logré, lo conseguí. Entonces, esa necesidad de lograr, esa necesidad de éxito, ¿sí? Se vuelve una motivación y se vuelve un motorcito para conseguir lo que uno quiere. Hay otras personas que necesitan o quieren o tienen esa necesidad de poder. Es decir, esa necesidad de liderar, esa necesidad de comandar, de estar al frente, de estar diciendo usted hace esto, usted hace lo otro, de guiar a los equipos. Esa es de cierta manera es una necesidad de liderazgo, ¿sí? Que bien enfocada puede ser un gran líder, ¿sí? No es simplemente mandar por mandar. No, es guiar al grupo, guiar a las personas que se tienen hacia lograr un objetivo, ¿sí? Y hay otros que tienen la necesidad de afiliación, es decir, de sentirse parte de una sociedad, de sentirse parte de un grupo. Y pues finalmente un emprendedor que tenga una visión clara de hacer crecer su negocio va a ser parte de una comunidad, la va a liderar. Es más, un gran emprendedor reúne las tres necesidades. Quiere retos para superarlos, quiere poder para liderar y quiere estar en un grupo para liderar el grupo y conseguir los retos. ¿Sí? Eso lo debe tener un emprendedor. Y estoy seguro que en estas 12 personas que están aquí conectadas, más las 40 más que van a ver este video en estos días, tienen esas características. Hay que desarrollarlas, claro, pero seguramente las características están y hay que hacerlas que salgan. ¿Listo? Y otro componente de la visión emprendedora son las áreas de vida, que es la imagen que están viendo ahí en la pantalla. ¿Sí la están viendo? A propósito, sí la están viendo. Si se dan cuenta, hay diferentes áreas y como tal, eso hasta en la psicología lo miran. Cuando una persona tiene o asiste a una consulta psicológica, normalmente es porque tiene un desajuste en sus áreas, en sus áreas de vida, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de vida? Espiritualidad, trabajo, carrera, finanzas, familia o pareja, salud, recreación, sociabilidad, educación. La idea es mantener un equilibrio en todas las áreas, no que mis finanzas están al 100, digamos que vamos a calificarlo de 1 a 10, mis finanzas están en 10 y mi salud está en 2. No funciona, porque entonces ahí se cumple lo que dicen muchos, que durante toda la vida sacrificó su vida por conseguir dinero y cuando consiguió dinero sacrificó su dinero para recuperar su vida o su salud. Ahí hay un desajuste, hay un desequilibrio que no es viable, o sea, no es recomendable, ¿sí? Todas esas áreas de ajuste o todas esas áreas de vida debemos mantenerlas en equilibrio, debemos buscar que todas estén en un 10, ¿sí? Y yo los voy a invitar a que hagan ese análisis interno y digan, ¿cómo estoy de espiritualidad? ¿Cómo estoy en trabajo? ¿Cómo estoy en finanzas? ¿Cómo estoy en familia o con mi pareja? Eso incluye hasta la parte sexual. ¿Cómo estoy en la salud? ¿Cómo estoy en recreación y diversión? Porque de pronto entonces por andar trabajando todo el tiempo ni siquiera me doy el tiempo de un descanso. ¿Cómo estoy en sociabilidad? ¿Qué tantos amigos tengo? ¿Qué tanto círculo? Bueno, amigos es un decir, ¿qué tantas personas tengo alrededor mío? ¿Y cómo voy en la educación? ¿Sí? Todas las áreas son importantes. Entiendas espiritualidad, no como religión, ¿sí? Aquí uno debe respetar las creencias religiosas de cada uno. Por mi parte, soy católico. Sin embargo, más que seguir una religión, hay que tener una espiritualidad que es una tranquilidad del corazón, ¿sí?
Si hay alguien, si todos creemos, o si la mayoría cree que hay un Dios, no importa la religión, lo importante es crear o creer que con ese Dios hay esperanza y que esa esperanza nos va a nos va a llevar a conseguir cosas bonitas y que tarde o temprano vamos a conseguir el éxito si hacemos las cosas bien, ¿sí? Es más eso de ser esa buena persona, esa persona que lucha por sus cosas, pero que no va a pisotear a nadie para lograrlo, ¿sí? Y que tiene un equilibrio con el universo o con un Dios o con lo que sea, pero que hay un equilibrio, ¿sí? Y es necesario, definitivamente es necesario. Es más, cuando una persona es espiritualmente estable, es mucho más fácil que pueda eh, tener en un puntaje más alto el resto de áreas de vida. ¿Listo? Entonces, ustedes ahora, más tarde, o mañana, o en estos días, hagan ese análisis. ¿Cómo están sus áreas de vida? Califíquenlas. Y entonces ustedes van a calificar, esta está en 1, esta está en 2, esta está en 10, esta está en 8, y empiecen a mirar por qué está en 1, por qué está en 2, qué hace falta para llevarla. Y empiecen a trabajar en lo que hay que hacer para llevarla a ese 10. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí me dejaron solo? ¿Sí se durmieron? Sí se durmieron. No, No, ¿qué es profe. esto tan horrible? Bueno, en fin, continuemos. Ya vimos la visión emprendedora. Ahí están. Estamos, Ah, profe. bueno, está bien. Volvió el alma al cuerpo. Bueno, no soy. Dime, señora, dime, Angie. No, bueno, Que aquí igual. estamos, profe. Ya, dime. Creo que es que estamos como en programa de televisión en vivo, que el retorno se demora, entonces la señal se demora en llegar. Creo que es eso lo que está pasando. Bueno, no importa, continuemos entonces. Ahora vamos a ver las competencias emprendedoras. Es decir, ¿qué debe tener un emprendedor? ¿Qué debe tener en cuenta o qué pasos debe tener en cuenta un emprendedor para hacer las cosas bien? ¿Sí? Para poder tener una idea correcta, para poder hacer el paso a paso que debe hacer y no terminar de pronto cometiendo errores eh, o estar más cerca de no cometer los errores. Entonces, lo primero que debemos hacer es visualizar. ¿Pero qué vamos a visualizar? Ese sueño, esos objetivos que tenemos, eso que queremos lograr, ese proyecto que queremos llevar a cabo. Lo vamos a visualizar, es decir, quiero tener un bar, ¿sí? Una disco bar, quiero tenerlo, listo. Ahí ya visualicé qué es lo que quiero, ya visualicé mi sueño, ¿sí? Después de visualizar, viene el paso de identificar. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar la forma en cómo lo vamos a llevar a cabo. Es decir, ¿qué camino debemos tomar para lograr ese sueño? ¿Qué camino debemos tomar para llevar a cabo esa posibilidad de comprarnos o de tener nuestra disco bar? ¿Sí? Hay diferentes caminos. ¿Cuál vamos a tomar nosotros? Tenemos que mirar las diferentes opciones que se nos planteen en el camino para ver cómo vamos a solucionarlo, cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Después de eso viene la etapa de la decisión. Listo. Un emprendedor como tal debe tomar decisiones. ¿Sí o no? Sí o sí. Sí o sí debe tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es que el que no toma decisiones y se las deja a los demás, pues al final termina estando condicionado a lo que los demás digan, ¿sí?
Una persona emprendedora es una persona líder que toma las decisiones y que sabe qué decisión le puede afectar a un grupo o qué decisión le puede servir. Y de acuerdo a eso, pues toma las decisiones, ¿sí? Entonces, debe tomar las decisiones de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto, qué voy a hacer, cómo lo, digamos que ya sé cuál es mi sueño. ¿Qué camino voy a seguir? Listo. ¿Qué pasos debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar durante ese camino? ¿Listo? Después de eso, de decidir, está el diseñar. Entonces ya tengo claro qué quiero hacer. Ya tengo claro qué camino voy a seguir. Ya tengo claro qué es, o ya decidí hacerlo, o ya decidí un camino específico. Listo. Ahora diseñe cómo lo va a lograr, cómo va a seguir ese camino, qué aristas le va a poner, para eso se necesita creatividad, definitivamente. ¿Sí? Empiece a crear cómo va a superar todos los obstáculos que se presenten. ¿Sí? Haga un diseño, haga un plan, planéelo, mejor dicho, planee cómo lo va a lograr. Y por último, actúe. Entonces, ya lo ideó, ya lo soñó. ¿Qué posibles problemas puede tener? Ya tiene claro las decisiones que debe tomar. Ya plasmó un borrador de cómo lo va a lograr, de cómo lo va a hacer, qué necesita, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Listo, ahora ¿qué hay que hacer? Hacerlo. La parte más difícil, es decir, empezar, dar ese paso, dejar de que se vuelva un sueño para que se vuelva un objetivo y arrancar, como dicen los españoles, a por ello, ¿sí? Nos vamos, voy a conseguir esto, voy a montar. Entonces ya sé, mi disco bar ya lo voy a montar así, 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 así. Listo, arranco, ya. Voy a averiguar el arriendo del local, voy a conseguir el dinero o ya lo tengo acá, empiezo a comprar las cosas y ¡pum! Lo monté. Eso es actuar, ¿sí? No solo quedarse en el intento, pero si nosotros ya hicimos ese paso a paso, ya visualizamos y ya hicimos todo el proyecto como tal, es mucho más fácil que sea exitoso a que simplemente no lo sea. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pare ahí un momentico, porque vamos a empezar a enfocarnos en la primera evidencia que debemos presentar. ¿Sí? Se las voy a presentar yo desde acá. La primera evidencia, ¿dónde está? Entonces, voy a mostrarles el camino para encontrar el material de estudio, porque de todas formas hay un material de trabajo que ustedes pueden profundizar. Uy, espérenme un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Eso era lo que... Listo. Entonces, ahí ustedes están viendo la ficha, ahí están viendo la evidencia, pero no, yo me quiero pasar primero a la parte principal. Espérenme un segundito. Tengo que iniciar sesión. Listo. Entonces, miremos la ficha 86. Estamos aquí, vamos a activar la vista del aprendiz para que vean cómo deben seguir el procedimiento. Entonces, nos vamos por contenido del curso. En contenido del curso abrimos la parte de proyecto. En proyecto nos vamos a la fase 3, ejecución. Actividad de proyecto 5, material de formación. Y en material de formación encontramos elementos del comportamiento emprendedor. ¿Listo?
pero no nos está... Ah, ya. Y aquí, clic aquí para acceder al recurso educativo. Y cuando hagamos así, ahí nos abre todo digamos, todo lo que podemos entonces, ahí está el elemento del comportamiento emprendedor. Ahí está lo de la visión emprendedora, competencias emprendedoras está y las dimensiones emprendedoras que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y ahí ya pueden encontrar toda la información para estudiar. Ahora, para la evidencia. Entonces, para la evidencia, entonces nos vamos acá por evidencias. Vamos a buscar esta evidencia que dice conociendo mi visión. Es la primera que vamos a manejar. Y ahí hay un formato de visión emprendedora. Oh, me acabo de dar cuenta que debería haber dos formatos. Listo. Descargamos ese formato de visión emprendedora y aquí viene la primera parte de la evidencia, porque la evidencia está hecha en dos partes. Permítanme un segundito. Ah, claro. Listo. Entonces les voy a explicar la primera parte de la evidencia que deben presentar. Volvamos a la reunión. Y ahora les voy a presentar este archivo. Este archivo está ahí en la evidencia. ¿Listo? Entonces, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Está en formato taller visión emprendedora. Entonces aquí colocan el nombre de ustedes, la fecha. Y aquí está este primer esquema que es el propósito de vida. En el centro van a dibujar o van a poner una imagen de ese sueño, de ese gran sueño que tienen. ¿Listo? Luego, en la parte número 1, ¿cuáles son las principales motivaciones? En la parte 2, actividad que quisiera desempeñar. La parte 3, los principales valores de su vida. Y la parte 4, ¿cuál es el propósito de la vida de ustedes? ¿Listo? Después de eso, aquí está la visión emprendedora a partir de los sueños. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije sobre las áreas de vida? Miren, las áreas de vida están ahí. Entonces, el trabajito que van a hacer es la visión emprendedora, es decir, van de acuerdo a las áreas de vida, ustedes van a colocar qué van a hacer, cuál es su visión, hacia dónde quieren llegar, tanto en la familia como en el trabajo, finanzas. Van a utilizar todas las áreas de vida, ¿sí? Y van a hacer en ese parrafito una explicación de esa visión de lo que van a lograr en todas las áreas integradas. Y luego vienen las competencias emprendedoras, ¿sí? Entonces, en el punto B, al tener esa visión emprendedora a partir de los sueños, ya hicieron la visualización. Entonces, después de la visualización, viene la identificación, cuáles creen que serían los obstáculos que podrían presentarse en su entorno para impedir el cumplimiento de su visión, luego la decisión, luego el diseño y luego el actuar. Entonces, aquí más abajito van a colocar identificación, decisión, diseño y actuación, o digamos que van a llenar esos aspectos para lograr esa visión emprendedora o ese sueño que quieren realizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Perfecto. Estamos hablando hasta ahora, todo eso es de ustedes, ¿no? Como personas, como emprendedores. Listo. Ya vimos la visión emprendedora, ya vimos las competencias emprendedoras. Ahora vamos a ver algo muy importante que se llama las dimensiones emprendedoras. Que se me hizo la presentación. Aquí está. Listo. En las dimensiones emprendedoras, y de una vez ya les voy a empezar a enfocar la segunda parte de la evidencia, que es otro archivo que va a estar ahí, que ahorita lo subo.
Está el triángulo de la responsabilidad. Ay, en ese triángulo me faltó una palabra en el triángulo de arriba, que es pensar, sentir, ¿sí? Aquí hay dos ejemplos de triángulo de la responsabilidad. Si se dan cuenta, hay triángulos que tienen los mismos lados y los lados iguales, hay otros triángulos que tienen un lado más largo que los otros. Entonces, ustedes van a analizar en el triángulo de la responsabilidad de cada uno. Ustedes tienen tres aspectos principales: pensar, sentir y actuar. Ustedes no, todos, todos. Todos pensamos, todos sentimos y todos actuamos. Dentro de nuestra forma de ser, ¿qué hacemos más? ¿Pensamos más, sentimos más o actuamos más? Hay personas que piensan y sienten poco y actúan más, entonces su triángulo de la responsabilidad va a tener el lado más largo en actuar. Hay otras personas que piensan mucho, sienten poco y actúan poco, es decir, que su lado más largo va a estar en pensar. Hay otros que se van a sentir mucho más, entonces su lado más largo va a estar en sentir. Y hay otros que tienen el equilibrio, entonces van a dibujar un triángulo equilátero diciendo que la proporción entre pensar, sentir y actuar es la misma. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Y hay otra parte dentro de las dimensiones emprendedoras que se llama la matriz DOFA o la matriz FODA. ¿Por qué le dicen ahora la matriz FODA? Porque dicen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Antes se conocía como la DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? Lo que pasa es que algunos dicen, es que ¿por qué DOFA? Si DOFA nos está diciendo que primero van las debilidades, y cómo así que le vamos a dar más importancia a las debilidades que a las fortalezas. Entonces pongamos primero las fortalezas. Da igual. Lo importante es hacer un análisis interno y externo de todo lo que nos afecta y de todo lo que nos rodea, ¿sí? Y ese análisis se hace por medio de una matriz DOFA. Yo sé que algunos de pronto ustedes ya han hecho alguna matriz DOFA, pero normalmente a uno se la ponen a hacer sobre proyectos, sobre empresas, sobre situaciones. Esta vez vamos a empezar a hacer esa matriz DOFA sobre nosotros como personas, un análisis interno y externo de nosotros como personas. Y vamos a empezar con las fortalezas. Entonces, cuando vayan a hacer las fortalezas, ustedes se van a hacer una pregunta: ¿qué les gusta hacer y para qué son buenos? ¿Qué habilidades poseen? Pero principalmente, sinteticémoslas en dos: ¿qué nos gusta y para qué somos buenos? Haciendo esta DOFA, ustedes se van a dar cuenta que nosotros por defecto nos damos más duro de lo que creemos. Ya les voy a decir por qué. Porque después de analizar las fortalezas, es decir, capacidades intelectuales, habilidades interpersonales, conocimientos, inteligencia emocional y todo lo que dice ahí, es decir, para qué soy bueno, qué habilidades poseo, qué hago mejor que los otros, cuáles son el punto fuerte, y ahí podemos pedirle una ayuda a un amigo, es decir, pregúntenle a sus hijos, pregúntenle a sus hermanos, pregúntenle a sus papás. Oiga, una pregunta: oye hijo, oye hija, entonces, Santiago, ven para acá, hazme un favor, quiero que me contestes una pregunta con sinceridad. ¿Qué ves en mí que son mis fortalezas? ¿Qué ves que es mi fuerte? Y seguramente ellos les van a dar unas opciones que de pronto ustedes ni habían contemplado. Y asimismo, se van para las debilidades. Las debilidades es: ¿qué puedo mejorar? ¿Qué aspectos personales tengo? Personales, que no me posibilitan avanzar más, ¿sí? Entonces, ahí también, oiga, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, hija, venga, ¿qué son las cosas que debo mejorar? ¿Cuáles son las cosas que debo pulir? Y seguramente les van a decir cosas que de pronto ustedes tampoco conocían.
¿Cuál es la situación ahí? Se van a dar cuenta que es más fácil que ustedes identifiquen sus debilidades que sus fortalezas. Porque uno se da mucho palo. Porque uno a veces mira más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Entonces, ahí también viene una invitación. Empecemos a mirar más lo bueno que lo malo. No miremos el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y verán que las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Se los digo por experiencia. Cuando yo empecé a mirar las cosas de una manera positiva, las cosas me empezaron a fluir y cada vez estoy mejor. ¿Listo? Entonces, los aspectos internos de la persona son las fortalezas y las debilidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Cuáles son mis fuertes? Y, por otro lado, ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo pulir? ¿Por qué no he logrado lo que debería haber logrado a esta altura de la vida? Y empecemos a mirar cuáles son esas debilidades que debemos corregir. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Listo. Ahora, la DOFA habla de unas oportunidades y de unas amenazas. Aunque los habla de manera independiente, yo se las voy a poner de una sola manera. Resulta que las amenazas son esas cosas externas que hay que pueden afectarme a mí, a mi persona, ¿sí? Una pandemia, unas políticas públicas, no sé, qué sé yo, cualquier cosa externa me puede afectar, ¿sí? Y al mismo tiempo, hay cosas externas que son oportunidades que yo puedo adoptar para salir adelante, ¿sí? Una oportunidad de trabajo, una oportunidad de estudio, una oportunidad de negocio, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería estar bien? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cojamos esas amenazas y volvamos las oportunidades, ¿sí? Un ejemplo, la amenaza grandísima para la sociedad y muchas personas, esa amenaza que nos obligó a confinarnos en la casa, que nos obligó a quedarnos sin poder salir, lo volvieron oportunidades. Y entonces dijeron, oiga, aquí está el negocio, voy a montar un domicilio de alguna cosa. Y empezaron a trabajar ventas por internet, todo lo virtual, los colegios empezaron a dictar clases por internet, etcétera, 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 y se potenciaron y salieron adelante y consiguieron resultados. Y es más, se acabó la pandemia y salieron airosos de esa situación. ¿Sí? Entonces, esas amenazas, volvámoslas oportunidades, ¿sí? Hay que identificar cuáles son las oportunidades que están actualmente ahí rondándonos, hay que identificar cuáles son las amenazas que están actualmente rondándonos, pero esas amenazas tratemos de volverlas oportunidades. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, espérenme un momentico porque ya sé qué es lo que... Entonces, la segunda parte de la evidencia que deben presentar, ya les voy a subir aquí el archivito de una vez, permítanme un segundito. Busquemos la evidencia. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, conociendo mi visión. Y dentro de conociendo mi visión, si esto cargara sería una maravilla. Vamos a editar y subir ese archivo. Entonces, adjuntar un archivo y dimensiones emprendedores. Y guardar. Listo. Vamos a ver si nos funciona. Y les muestro aquí el otro archivo. Entonces, aquí nos vamos para la evidencia.
Refresquemos la página. Listo. ¿Sí ven que ahí ya está el otro archivo? Formato dimensiones emprendedoras. Lo vamos a abrir. Lo abrimos acá. Y ya les voy a mostrar qué deben hacer en esa parte. Disculpe, profe, ¿formato qué? Dimensiones emprendedoras. Ahí dentro de la misma evidencia, en la misma evidencia, están los dos archivos. Ya aparecen los dos archivos. Mira, si alcanzas a ver. Entonces, Sí. sí, ahí está. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Es este. A ver si se ve. Listo. Entonces, aquí vuelve y juega. Nombre del aprendiz, la fecha y dibuje el triángulo de responsabilidad. Ahí está la explicación. Entonces, use como referencia una situación en su vida en las que haya tenido que tomar una decisión y responda a las siguientes preguntas. Usted se dejó guiar por sus emociones para tomar la decisión. Piensa mucho o poco antes de tomar la decisión. ¿Es usted de los que se lanza a tomar una decisión sin más? O por el contrario, usted guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y el pensamiento antes de saltar a la acción. ¿Listo? De acuerdo a sus respuestas, ahí van a dibujar el triángulo de la responsabilidad. ¿Listo? Y después del triángulo de la responsabilidad, pueden hacer una breve explicación de por qué el triángulo de ustedes es así. Aquí lo dibujan. Luego realizan su matriz DOFA. Identifique sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Sí? Y entonces, con eso se definen las dimensiones emprendedoras. Listo, acá otra vez el triángulo de la responsabilidad. Y luego responden brevemente estas preguntas. ¿Qué relaciones se encuentran entre su lado de pensar con la persona y el proyecto? Es decir, con el sueño que definieron en la evidencia anterior de ese emprendimiento, ese proyecto que tienen. ¿Listo? Aquí responden esas preguntas y eso sería la primera evidencia que vamos a presentar. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, o sea que toca enviar 2 archivos. Los dos archivos, sí señora. Ya, Enviar muchas los dos gracias. archivos. ¿Listo? Los pueden enviar en el Word que está ahí, los pueden enviar en PDF, ustedes pueden hacerle un diseño diferente si quieren, no importa, lo importante es que contesten esas preguntas que están ahí de la forma en que ustedes quieran, pero sí la idea es que envíen esas dos evidencias. ¿Listo? ¿Hasta cuándo hay Profe, plazo? ¿hasta cuándo hay plazo? El plazo está hasta el próximo, miremos en la evidencia, hasta el próximo 11 de junio. Es decir, tienen lo que queda de esta semana y la próxima semana para enviar esas evidencias. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dime, David. ¿Ese es individual o se puede hacer con los guides? No, individual. Ah, ok. Porque digamos que cada uno tiene aspectos, o Y sea, digamos planes que, de vida diferente, creo, profe. Por eso o es sea, individual. sí, o sea, digamos que este es un análisis interno, un análisis personal, y cada persona es diferente, por lo tanto, cada persona va a contestar algo diferente. Ah, Profe, ok. ¿y el primer archivo cómo es? El primer archivo es espérenme un momentico que ya lo cerré, es el de la visión emprendedora. Espérame que aquí ya lo está Ese de abriendo. taller de dimensiones, ¿la ruta es la misma? La misma. Sí, señora. ¿Listo? En el de la visión emprendedora, aquí se los vuelvo a mostrar. El nombre del aprendiz, la fecha, el propósito de vida,
donde están las principales motivaciones, actividad que quisiera desempeñar, principales Profe, valores y el propósito de ese, vida. Dime. ¿cómo decirlo? ¿Ese Word usted no lo facilita? O, Ya está habilitado en la evidencia. O sea, si ustedes ya. ahorita entran a la evidencia, ahí ya están los dos archivos para que los descarguen. Listo, vale, vale. ¿Listo? ¿Qué otra Profe, pregunta? disculpe, ¿cuál es la ruta? Listo, entonces, repetimos la ruta. Espérate, yo cierro acá para hacerlo completico el proceso. Listo. Profe, ¿son dos evidencias o una sola? Son dos archivos. En la misma evidencia suben los dos archivos. ¿Listo? Entonces, aquí les muestro la ruta completa. Entramos a la ficha primero. ¿Dónde está la ficha 86? Ya la vi. Servicios comerciales y financieros. Listo. Voy a habilitar la vista aprendiz. Ustedes entran a evidencias y dentro de evidencias ustedes pueden buscarlo aquí en la lista que se llama Conociendo mi visión, o pueden buscarlo de esta manera para que sea un poquito más fácil. Las evidencias de emprendimiento son las que tienen si no estoy mal, el 1533 como número. Sí, señores. Miren, ahí ya quedó sombreadito. Entonces ustedes pueden buscar por 1533, ahí hay varias, pero la primera se llama Conociendo mi visión, que es esta, Conociendo mi visión. Ahí ustedes entran y aquí están los dos archivos. Formato visión emprendedora, formato dimensiones emprendedor. ¿Listo? Ahí los descargan, lo diligencian y los vuelven a subir. ¿Listos? Listo. Listo. ¿Cómo saben que es la evidencia número 1? Porque está el código, el GA5, el código de la evidencia, y acá nos dice AA1EB01. Entonces, esto nos muestra que es nuestra primera evidencia. ¿Listos? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Listo, perfecto. PQRs, preguntas, quejas, reclamos. Sí, profe, yo tengo una inquietud. Dime. Con usted, pues hasta el día, ¿cuántas calificaciones hemos tenido? Esa es la primera. La Esta es primera, más, es la primera vez que nos vemos, y es la primera evidencia que vamos a empezar a calificar. ya, ok, listo. ¿Listo? Profe, ¿cuántas evidencias vamos a ver con usted? 4. Ya, profe, gracias. Listo. Oiga, Y oiga, profe, señor. profe, una preguntita, porque me equivoqué aquí. Creo que la evidencia de nosotros es diferente a la que usted está dando ahí, ¿cierto? Ok, no te preocupes, lo que pasa es que tú te me conecté, tú eres, espérame, De la 20, de la Cristóbal, 20. pero tú Sí, eres señor, sí, señor, Cristóbal. sí. Hola Sí, Cristóbal, ¿cómo vas? Te presento a unos sí, compañeros, miren, les presento a Cristóbal. Lo que pasa es que yo sí. tengo clase ahorita a las 8 y Cristóbal se me entró un poquito antes. Entonces, tú No, eres... pues Yo ya entendí también, la profe. actividad, Vea, sino que Jorge estaba, Eliezer también. Que se Vean, presente el nuevo. Claro, yo sí, estaba ya, ya, extrañado. Yo ni como que la no, primera. sí, sí, ya entendí la actividad, pero yo la que dije, usted colocó, sí, sí, Estamos para la no, tercera. no, es que sí. con ustedes tengo con ellos ya son 3 evidencias en esa ficha de ellos. Y, perdón, y hoy tenemos nuestra última sesión, que es la que vamos a Sí, la empezar última, ahorita sí. en 15 minutos. ¿Listo? Lo que No, pues pasa es que ustedes está buena, llegaron está muy buena, está temprano. buena. Buena, ¿Listo? estuvo buena. Ok, perfecto. Entonces, para los demás, esas son las evidencias que debo entregar. Hasta el 11 de junio tenemos plazo. Mañana y todos los viernes, por este mismo link, yo me conecto de 6 a 7 de la noche. Yo te dejo la sesión abierta durante toda la hora. Ustedes se pueden conectar en el transcurso de la hora si tienen alguna duda, ¿sí?
Entonces, si tienen alguna duda, entran, me preguntan, solucionamos y listo. Listo como para que lo sepan. Todos los viernes de 6 a 7. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos, mis queridos aprendices. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe, estamos listos. Espero que se hayan ido con más dudas de las que empezaron, pero espero que se hayan ido hoy con ese bichito de que vale la pena emprender y que vale la pena ser su propio jefe. Ojalá eso es, digamos que el objetivo que yo tengo con ustedes, de que por lo menos decidan intentarlo y decidan hacerlo y lo logren. Y que cada vez estén un poquito más cerca de alcanzar sus sueños, porque finalmente para eso estamos acá, para cumplir nuestros sueños y para ser felices. Para nada más. El resto son cositas que aparecen durante toda la vida, pero tenemos que volverlas ingredientes de esa maravillosa vida que nos va a llevar a la felicidad. ¿Listos? Sí, Entonces, profe. Listo, profe. mis queridos aprendices de operaciones comerciales y financieras, servicios comerciales y financieros. Fue un verdadero gusto conocerlos el día de hoy. Nos veremos la próxima semana de nuevo. Cualquier cosa estaré pendiente, ya sea por el correo de Territorium o por el correo del SENA, prefiero el de Territorium, o que se conecten los viernes para solucionarles sus inquietudes. Que Dios los bendiga. Ya se pueden desconectar, porque ya ahorita en 12 minutos arranco la sesión con mis otros aprendices. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Gracias, Que Dios los bendiga. Gracias. Una Buenas noches. feliz noche. Listo. Chao a todos. Bueno, me quedo con Jorge Eliezer y me quedo con Cristóbal. Cristóbal, sí, ahí están. ¿Cómo van? Sí, nosotros seguimos conectados, ¿no? Bien, profe, bien en la jugada ya. Ya ahí hoy le envío la segunda evidencia. Listo, perfecto. Ya, sí, sí. Yo creo que sí, apenas terminemos o mañana, ya me pongo a calificar lo último que me han enviado y con eso Sí. dejamos esas fichas al día también. ¿Listo? Entonces, Sí, con el claro, sí, perdón sí. de ustedes, me voy a ausentar 10 minuticos, voy a dejar la sesión. No, mentiras, tengo que cerrar la sesión porque tengo que parar la grabación para subirla a la otra evidencia. ¿Listo? No, mentiras, espérenme un minutico, sí. Paremos la grabación acá, detener la grabación.